Buenos días. Para mí es un placer estar acá. Estoy hablando desde Uruguay, pero me siento dentro de este curso. Quiero agradecerle al doctor Camilo Rodríguez la invitación para participar. Y bueno, yo trabajo desde hace años en el Hospital de Clínicas de Montevideo, donde he hecho toda mi experiencia en Doppler transcraneano de hace más de 20 años y fundamentalmente ahora en monitoreo o neuromonitoreo múltiple. Conflicto de intereses es que tengo una empresa que realiza estudios de ETC y además tenemos un sistema de neuromonitoreo que vamos a tener cuando lo empiece a comercializar el hospital, un porcentaje de la licencia. Delimitación del tema. Nos referiremos al estudio Doppler transcraneano en adultos solamente. No vamos a hablar de niños. Conceptos básicos del Doppler transcraneano. Las bases físicas. Acá esto vamos a tratar de pasar un poco rápido, las bases físicas, porque creo que ustedes van a tener otras charlas sobre esto, es el Doppler transcraneano utiliza ultrasonido, o sea, sonido que no se escucha porque su frecuencia es más alta que la audible por el sonido humano, por el oído humano, de 2 MHz. Y con ese sonido se dirige hacia los vasos y las partículas que se mueven dentro de los vasos reflejan ese ultrasonido y el cambio en esa frecuencia de la onda emitida de 2 MHz va a decirnos qué velocidad tienen esas partículas. O sea que son muchas partículas que pueden ir a diferentes velocidades y que por lo tanto, como vamos a ver más adelante, tenemos un espectro de velocidades. ¿Qué base el Doppler transcraneano? Ve los vasos y estudia la velocidad de flujo dentro de los vasos grandes de la base, de las arterias de la base del cerebro. También se pueden ver venas, pero no es lo que nos ocupa en este momento. O sea, arterias grandes de la base del cerebro, fundamentalmente todas las que forman el polígono de Willis, sus ramas principales y los vasos que convergen en el polígono, o sea, carótidas, vertebrales, tronco basilar. ¿Qué parámetros nos da? Nos da, como ya les adelanté, velocidad de flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué no nos muestra? No nos muestra flujo sanguíneo cerebral absoluto, es decir, no nos dice este paciente tiene 50 mililitros por minuto, no. Nos dice, este paciente tiene una velocidad, por ejemplo, de 60 centímetros por segundo. Y si dentro de una hora yo hago otro, el paciente pasó a tener, en vez de 60, 120, sí podemos decir que vemos cambios relativos en el flujo sanguíneo cerebral. El flujo que teníamos de 60 al principio, velocidad 60 centímetros por segundo, pasó al doble. Quiere decir que el flujo pasó al doble. Siempre que se conserven algunas características, que se acepten, que el ángulo de insonación, o sea, la dirección que yo le estoy dando al haz de ultrasonido sea la misma y que el diámetro de la arteria insonada no haya cambiado. Las diferencias con el transcranial color Doppler o la ecografía Doppler transcraneana son fundamentalmente que no nos muestra imágenes anatómicas, es decir, el transcranial color Doppler puede mostrar algunas imágenes anatómicas como algunas estructuras del tronco cerebral, los ventrículos, nos puede decir si hay hidrocefalia o no. Acá no, acá nos muestra solo características hemodinámicas, o sea, el flujo está normal, está alterado, está alto, está bajo, está hiperpulsátil, es decir, una cantidad de cosas que nos va a hablar de la hemodinamia, pero no de la anatomía. Lo muy útil en cuidados intensivos es que se hace rápidamente al lado de la cama del paciente, sin traslados, sin invasividad. Esto es el concepto más importante. ¿Dónde estudia? Estudia en las arterias grandes, como está acá señalada, la arteria cerebral media, que son arterias de la base del cerebro, que son arterias de conductancia, y no en los vasos chicos de resistencia.
no estudia la velocidad, que es diferente en los vasos chicos de resistencia. Sí, en forma indirecta, si los vasos pequeños de resistencia están contraídos, ¿qué va a pasar con el flujo? Lo va a frenar. El flujo a través de la arteria va a tardar más en atravesar hasta el capilar, ¿verdad? Si en cambio están dilatados estos vasos, el flujo va a pasar más fácilmente, por lo tanto la velocidad va a ser más alta. O sea, de forma indirecta podemos hablar de esos vasos pequeños, pero ¿dónde lo mide? En un segmento de la arteria que el operador va a elegir, de las arterias grandes. Esto es el espectro que se ve. En el display del Doppler lo que se ve es una gráfica que en las abscisas tiene el tiempo, en el cual y se nos va mostrando los sonogramas, que son estas imágenes que estamos viendo, y en las ordenadas tengo velocidad en centímetros por segundo. Entonces nosotros a la izquierda vemos 4 imágenes que están en verde, ¿verdad? Y abajo tienen como un orificio negro, como un triangulito negro, y que eso se llaman el espectro Doppler. Todos son sonogramas, es decir, se ve con ultrasonido. Pero ese es el espectro porque muestra todas las velocidades que hay, ¿verdad? En ese segmento de arteria que estoy insonando. Y luego se elige, porque es muy complicado calcular un valor promedio de todos esos puntitos, o sea, se elige los puntitos con velocidad más alta, entonces se hace lo que se llama la envolvente del espectro. Y de esa envolvente que se ve a la derecha, en blanco, de eso es donde se mide una velocidad sistólica pico, una velocidad diastólica final, que están señaladas con las flechas, y una velocidad media, que es la media en el tiempo de todas estas. O sea, esto sería un Doppler transcraniano normal, ¿verdad? Con una velocidad media de 45, una velocidad diastólica final de 34 y una velocidad sistólica pico de 66. Un índice de pulsatilidad, que es lo otro importante, de 0,71. Nosotros no vamos a entrar demasiado en ese tema porque vamos a hablar más del protocolo de insolación. Nosotros acá atrás vimos que era un flujo positivo, es decir, del 0, cuando vemos fundamentalmente en la envolvente, del 0 hacia arriba, ¿verdad? El envolvente no llega a 0, nunca, y esto quiere decir que el flujo va siempre hacia adelante, no se detiene nunca en condiciones normales, y cuando está bajando su velocidad viene otro impulso con otra sístole enviada del corazón, o un pulso que nos llega de un volumen de sangre que lo empuja nuevamente. O sea, esa es la manera en que va circulando la sangre, a mucha velocidad. Por convención, si nosotros estamos insonando una arteria y dentro de esa arteria el flujo viene en la dirección, se acerca al transductor, se le da un valor positivo como ustedes vieron en la imagen. Y si va en sentido contrario es negativo. En las bifurcaciones arteriales se ve un flujo bidireccional. Se asume, como les dije, un diámetro del vaso estudiado relativamente constante, y de esta manera los cambios de velocidad de flujo son directamente proporcionales a los cambios de flujo sanguíneo absoluto, pero directamente proporcionales, no me da valores absolutos. Y la segunda condición para poder aceptar esto es que el transductor debe permanecer fijo sin cambios en su angulación. ¿Cómo se identifican los vasos con el Doppler transcraneano? Por las características de la señal encontrada, que ya vamos a hablar de ella. Si es positiva, si es negativa. Por la topografía, en qué ventana ultrasónica, que ya vamos a hablar de ellas, lo vemos, en qué dirección yo estoy emitiendo el ultrasonido, la profundidad donde se coloca la muestra, porque esto, como vamos a ver, es un Doppler pulsado, y la respuesta a maniobras de compresión y de vibración, que prácticamente en medicina intensiva las de vibración no se usan. Las características de la señal.
Si la señal encontrada es positiva, quiere decir, como ya dijimos, que la sangre viene hacia el traductor. Si es negativa, en sentido contrario. Uso frecuente en cuidados intensivos. Detectar hipertensión intracraneal. Eso es muy importante y cambia la forma del sonograma. Diagnosticar rápidamente el paro circulatorio cerebral, colaborando así con el diagnóstico de muerte encefálica. El vasoespasmo lo diagnostica y lo permite seguirlo. No es solo en la hemorragia subaracnoidea, es también en el trauma y también en las infecciones del sistema nervioso central que hay vasoespasmo. En el ACV también es de gran utilidad, monitoriza las microembolias, monitoriza la recanalización arterial, inclusive puede aumentar la acción, lo que se ha llamado sonotrombolisis. Puede estudiar shunt derecha-izquierda en el ACV criptogenético y puede estudiar la autorregulación y con el monitoreo continuo integrado también puede estudiar la presión crítica de cierre, reactividad del CO2, la constante de tiempo de la circulación cerebral. Todo eso se usa en cuidados intensivos. El ultrasonido es pulsado. ¿Qué quiere decir ultrasonido pulsado? Es que el operador toma el transductor y en el aparato configura, quiero ver a 43 milímetros de profundidad qué arteria hay. Y no va a haber nada más que a los 43 milímetros. Unas van de 5 en 5 milímetros, otras van de a milímetro, pero solo tiene la posibilidad de decir, me poso en este segmento de la arteria y veo solamente cómo circula la sangre ahí. Por eso el operador tiene que ir cambiando la profundidad e ir examinándola todo a lo largo del vaso. Por lo tanto, debe conocer qué vaso va a buscar, debe saber a través de qué ventana lo va a buscar y a qué profundidad. Esa es angulación del transductor y por eso se ha dicho que es operador dependiente. El operador debe saber lo que va a buscar. No quiere decir esto que sea operador dependiente, porque si yo pongo algo y veo una imagen preciosa, si no sé lo que es, tampoco la puedo interpretar. El modo M es otra cosa que tienen que conocer y que les voy a mostrar hoy, que el modo M es una manera que facilita un poco la acción del operador cuando éste tiene menos experiencia. Muestra dos sectores en el display del aparato del equipo. En el sector principal se ve el sonograma, o sea, lo que yo ya les mostré, el espectro, la envolvente, los valores, ¿verdad?, del lugar específico donde estoy buscando. Y en el display de modo M, ¿qué se ve? Se ve, en vez de velocidad, como vemos arriba, vemos profundidad. Y en las abscisas vemos el tiempo. De esta manera se emiten, en vez de un haz ultrasónico, más de 30 haces ultrasónicos de Doppler pulsado que cada uno examina en una profundidad diferente todo ese trayecto en el que va. Yo le pongo, por ejemplo, vamos a ver entre 20 y 80 milímetros de profundidad y dirijo en determinada dirección ese haz. Entonces ese haz va a escanear a lo largo del trayecto si se ve alguna movilidad de partículas sanguíneas. Y si se ve algo, lo va a poner a qué profundidad lo ve a lo largo del tiempo. Si viene hacia mí, lo va a poner en rojo y si va en sentido contrario, lo va a poner en azul. No me va a mostrar todo el espectro, solamente color azul o color rojo. Entonces el operador va a decir, bueno, en este sentido estoy bastante bien y puedo elegir además un punto que esté bien rojo, que esté bien claro y decir, bueno, quiero ir acá, que esté a una profundidad que a mí me interesa. Y acá es un ejemplo. Arriba vemos el sonograma Doppler, un Doppler normal también. Y abajo vemos que en vez de poner velocidades en las ordenadas, tenemos una profundidad entre 40 y 90 centímetros de profundidad. Y ahí está buscando, ¿verdad?
esto es una ventana temporal, y vemos que alrededor de 45, 60 tenemos una imagen roja que a lo largo del tiempo queda siempre igual, o sea que se ve como una cinta, y que es la arteria cerebral media que viene en la ventana temporal hacia mí. Entonces el operador puso, en donde está esa línea punteada, puso su transductor, eligió ese punto para poder ver el espectro que se está viendo arriba. Y luego tenemos dos arterias que van en sentido contrario, que es una es la arteria cerebral anterior ipsilateral y la otra es la arteria cerebral anterior contralateral, que también se ven acá. Perdón, la otra es la arteria cerebral media del otro lado. Acá tenemos otro display diferente de otro equipo, en el cual vemos también la arteria que se está mirando y vemos que a 45 es donde se está mirando, tenemos este sonograma que se ve acá, y después tenemos entre de 45 y menos de 45 hasta 65, tenemos una imagen que viene hacia mí. Hay una arteria que viene en el sentido del haz ultrasónico que yo estoy emitiendo, viene todas esas profundidades, la arteria está viniendo hacia acá, y cuando llega a 65, 66, 67, vemos que se pone negativa, o sea, ahí hay una bifurcación y el flujo viene hacia mí y va al sentido contrario. Esa es la bifurcación de la carótida en cerebral media y cerebral anterior. ¿Cuáles son los valores normales del Doppler? Dijimos que eran centímetros por segundo, y bueno, hay muchos trabajos sobre eso. Esto es uno que lo pongo porque es latinoamericano, es brasileño, y ellos encontraron en 88 pacientes que estudiaron que los valores varían según edades. Acá no lo vamos a poner, no vamos a complicar, eso lo pueden encontrar en distintas tablas. Acá vemos que la arteria cerebral media, su velocidad media, que es la que más nos importa, es de 62 y puede ir con un más menos 20, ¿verdad? Más menos 20. Entonces, para acordarnos, primero que es muy amplio el rango normal. Entonces vamos a acordarnos de 60. La cerebral anterior, acá dice 48. Y es normal también un rango entre 28 y 68. Esos son centímetros por segundo. Ponemos 50 para redondear. La posterior hay dos partes, dos porciones, la 1 y la 2. Una 40 y la otra 38, redondeamos en 40. O sea, vamos 60, 50, 40, 40, yendo de cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, y más atrás, arteria basilar, acá dice 43, también con un amplio rango, ponemos 40, y la arteria vertebral ponemos 30. Dice 32, ponemos 30. Entonces, estos son los valores que más o menos tenemos que tener en la cabeza. Si queremos, llevamos una tabla y miramos específicamente, pero estos son los valores importantes que hay que recordar. Las indicaciones. A mí no me gusta decir indicaciones del Doppler transcraniano. ¿Por qué no me gusta? Porque es como si uno dijera indicaciones de auscultar a un paciente. Todos los pacientes, si los estoy examinando, los ausculto. Me ayuda a ver qué hay adentro, a ver cómo respira el paciente. En neurointensivismo es como un estetoscopio. Me ayuda a ver qué hay adentro de la cabeza que está cerrada, ¿verdad? Cómo circula la sangre. Eso es importantísimo. No podemos decir, por lo tanto, que son indicaciones, pero hay usos principales en medicina intensiva. Por ejemplo, las alteraciones, como yo les decía hoy, y seguimiento de las alteraciones de la hemodinamia cerebral, y especialmente útil en pacientes que están en coma, ya sea un coma farmacológico, un coma traumático, coma de diferentes etiologías, pero que no puedo hacer un examen, por ejemplo, un Glasgow, para ver cuál es su estado de conciencia. El Doppler transcraneano, ya dijimos que no muestra imágenes anatómicas, sino imágenes de velocidad circulatoria dentro de las arterias grandes. Las modificaciones patológicas más frecuentes que podemos encontrar son aumento de presión intracraneana o pensar que puede tener un aumento de presión intracraneana,
vasoespasmo, hiperemia, alteraciones de la reactividad cerebrovascular, entre ellas de la autorregulación, y pueden coexistir, también es muy importante, dos o más de los puntos previamente mencionados. Esto entonces es importante, pero no nos vamos a explayar en este punto. Cuando yo voy en cuidados intensivos y lo voy a hacer el estudio porque quiero saber si el paciente puede tener una alteración de la hemodinamia cerebral, entonces el examen no tiene que ser tan detallado, sino que voy y miro 2 o 3 puntos de las arterias y veo, está aumentada la pulsatilidad, está disminuida la velocidad. Pero cuando estoy buscando, por ejemplo, vasoespasmo, que puede ser segmentario, ahí tengo que ir buscando punto por punto, porque puede aparecer, mirar de entrada y decir, no, esto es normal, y 3 milímetros más profundo hay una alta velocidad que puede estar correspondiendo a un vasoespasmo. La técnica con estos pacientes. A diferencia del examen, la técnica en el paciente neurológico que va a un consultorio, en cuidados intensivos tenemos el paciente en una cama con una cabeza a 30 grados, rodeado de cables, catéteres. Entonces, esa posición que se dice parado atrás del paciente, el paciente sentado, eso nunca, y aunque fuera el paciente acostado, muchas veces no me puedo poner o desenchufo cosas o corto cosas cuando me pongo atrás del paciente. Yo lo hice mucho tiempo, pero en realidad, sabiendo hacia dónde se tiene que dirigir la acción del transductor, no es necesario. O sea, tienen que ponerse donde sea más cómodo para ustedes hacer el estudio. Del lado inclusive del que está el paciente. Esto es un cráneo, un transductor Doppler colocado, ¿verdad? Y acá vemos, ya vamos a ver más imágenes, acá vemos la carótida que se divide en cerebral media y cerebral anterior. Del otro lado lo mismo, cerebral media, cerebral anterior, y por atrás vemos a través del agujero occipital pasar las arterias vertebrales que se unen en el tronco basilar o arteria basilar, que a su vez, luego de un trayecto, se divide en las dos cerebrales posteriores, formando así las cerebrales posteriores, las cerebrales anteriores, ¿verdad? La bifurcación carotidia, las comunicantes posteriores y la comunicante anterior, formando el polígono de Willis. Esto, como saben, el polígono de Willis se ve en completo, se ve en un 20-25% de las personas. No siempre es así. Entonces, estas son las ventanas. La ventana de fondo está por encima de la arcada cigomática, por delante del oído, por detrás del ojo. La ventana occipital atraviesa el agujero occipital, se llama también transforaminal, y la ventana orbitaria es a través de la órbita, aprovechando que es muy finito el hueso de la órbita posterior, la pared posterior de la órbita. De esta manera, ¿de qué son las ventanas ultrasónicas óseas? Son zonas muy finas de la pared ósea donde el ultrasonido puede pasar. Puede pasar o inclusive hay orificios, ¿verdad? Pero fundamentalmente son zonas finas de la pared ósea. Por lo tanto, antes se pensaba que el ultrasonido no pasaba. Esto es un cráneo enorme que me encontré mientras visitaba un mercado en Ciudad de México, y no perdí la oportunidad de mostrarles dónde es la ventana temporal. Esta es la ventana temporal que está, como vemos, por encima de la arcada cigomática, por detrás del ojo y por delante, que acá no se ve, del conducto auditivo externo. La ventana temporal, entonces, ya les dije dónde estaba, y es bastante grande, por lo tanto yo puedo tratar de atravesarla por su parte anterior, media, posterior, inclusive por una porción frontal que va variando según el paciente. Y siempre tengo que dirigir el haz ultrasónico un poquito hacia arriba para ver la cerebral media, ¿tá?
Este es un trabajo importante que habla, entre otras cosas, de las características de las ventanas y cómo transiluminó una cantidad de cráneos, ¿verdad? Y acá ven las diferencias, un cráneo transiluminado con una ventana enorme que tiene fino el hueso, y del otro lado una ventana temporal más pequeña. Y acá tenemos asimetrías de un lado y del otro de un mismo cráneo, también pueden existir. Entonces, hay que saber eso, hay que saber dónde está la ventana temporal, la más importante de todas, en Doppler transcraniano. Ya vamos a ver las otras. Y a través de ella vemos también la arteria más importante, que es la arteria cerebral media. También vemos otras. Esta es un Doppler transcraniano en un paciente crítico con una hemorragia subaracnoidea. Y acá se está viendo el transductor. Acá hay una cosa que me gustaría corregir, que es que el transductor tiene que... La mano del operador, que últimamente siempre usamos guantes, ¿verdad? Tiene que apoyar contra la piel del paciente para no cansarse y para no moverse el ángulo, ¿verdad? Acá no está apoyado. Entonces, acá vemos que se dirige hacia adentro, en este caso un poquito hacia atrás, en sentido anatómico, porque vemos que está un poco adelante en la ventana. Esta es otra ventana que no les voy a hablar más que en esta diapositiva, que es la ventana submentoniana, que sirve para hacer el índice de Lindegaard, que lo van a ver cuando vean vasoespasmo, ¿verdad? Que mide la velocidad en la arteria carótida interna antes de entrar a la cavidad craneana. O sea, en el punto donde está entrando, se usa también Doppler pulsado, es decir, yo le tengo que decir a qué profundidad. Y hay muchos equipos que lo tienen preconfigurado como para usarlo con el Doppler continuo, y eso no sirve, está descrito por Aslid, que fue quien lo describió, con Doppler pulsado, una profundidad de 45 milímetros de profundidad. Se pone por debajo del ángulo de la mandíbula, por debajo, apuntando hacia arriba, sentido anatómico siempre, un poquito hacia adentro, ¿verdad? Y esa es, vamos a encontrar la arteria cerebral, la arteria carótida interna, extracraneana, cuando está por entrar, y sirve para cuando vean vasoespasmo, hiperemia, etc. Esto ya lo hablamos todo. Esto es el polígono, el sector posterior y el sector posterior. A la izquierda vemos, un poco para repasar, acá viene la carótida, su rama terminal de la carótida es la arteria cerebral media, y ahí se bifurca o sale la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior de un lado y del otro, la porción 1 es la que estudiamos con Doppler transcraniano. ¿Se acuerdan que está por el lado de atrás viene la arteria basilar y se bifurca, ¿verdad?, en las dos cerebrales posteriores, que a su vez se comunican con la carótida y así forman el polígono por la comunicante posterior. Esta es la comunicante posterior. Este sería un polígono completo. Y el sector posterior está dado por las arterias vertebrales, que recordemos que salen de las subclavias, el tronco basilar o arteria basilar, que al final, en el top de la basilar, se dividen en las dos cerebrales posteriores, que es P1 antes de la comunicante posterior y P2 después. Eso es lo que hay que recordar más o menos de todo esto. Y me falta el sifón carotidio, que lo van a ver más adelante. Esto es un poco lo mismo. Esto es las diferentes porciones de la ventana temporal, ¿verdad? Frontal, anterior, media y posterior. Acá está el conducto auditivo externo, el ojo, la órbita y la arcada cigomática. Y yo, de acuerdo a en qué ventana esté, frontal, anterior, media, posterior, tengo que, el ángulo de insonación va a ser diferente. Tengo que, el ángulo de insonación no, porque el ángulo de insonación es el ángulo entre la arteria y el haz ultrasónico.
el ángulo con la piel va a ser diferente. O sea, si estoy muy adelante, tengo que dirigirlo hacia atrás. Si estoy muy atrás, tengo que dirigirlo hacia adelante. Si estoy en la ventana, en la zona media de la ventana, lo puedo dirigir directamente hacia adentro, siempre en todos los casos de las ventanas anterior, media, posterior, fundamentalmente un poco hacia arriba. Bueno, o sea que siempre tengo que tratar de buscar el mejor ángulo con la arteria, que va a ser el que me dé las velocidades más altas. Esto es como buscamos la CM, arteria cerebral media, entonces, en los 3 cortes, mirándolo, en un corte axial, acá abajo vemos que en este caso está un poquito hacia adelante. Mirándolo en un corte sagital, vemos que está hacia adentro también. Y bueno, donde la profundidad la dice acá entre 30 y 60 milímetros, dirección de flujo hacia el transductor, o sea que lo vamos a ver positivo. Y la velocidad habíamos dicho que era alrededor de 60. La rama terminal de la carótida se ve un poquito para abajo de la bifurcación. No se usa mucho. La arteria cerebral posterior la vemos en la misma ventana, pero como ven acá, el ángulo es totalmente diferente. Va hacia atrás. Y como cuando uso Doppler pulsado, no la voy a ver a 40, 45, la voy a ver entre 60 y 70 milímetros de mercurio, milímetros, perdón, hacia atrás. Y si después voy acercando el Doppler pulsado a la superficie, desaparece. Esa es una de las características para ver, para reconocerla. Otra de las características es, yo estoy viendo una imagen, no sé si es cerebral media o cerebral posterior. Las dos vienen hacia mí. La cerebral posterior, como les dije, es más profunda. Y si comprimo la carótida del mismo lado en cuello, la cerebral media va a desaparecer porque es la rama terminal de la carótida. Y la cerebral posterior, que depende de atrás, si es eso lo que estoy mirando, cuando comprimo la carótida, ¿qué va a pasar? Va a aumentar porque si hay comunicante posterior, va a mandar más sangre para rellenar esta que no le llega por la carótida. Si la comunicante posterior no existe, no va a haber cambio en ella, pero podemos diferenciarla por esas maniobras. La ventana transorbitaria sirve para ver el sifón carotídeo y la arteria oftálmica. Muy importante que la intensidad acústica, acá dice 0, pero está mal, hay que llevarla al 10% para minimizar la exposición del ojo. Es muy importante. Entre 40 y 60 vemos el flujo de la arteria oftálmica y entre 60 y 80 un sonograma del flujo carotidio intrasifón. Así es como nosotros lo ponemos en el párpado superior sin ejercer presión y vemos lo más superficial es la arteria oftálmica, que es una arteria extracraneana, porque está en la órbita, ¿verdad? Entonces va a tener una pulsatilidad mayor que la de las arterias cerebrales. Esta es como se ve la arteria oftálmica. Se ve, acá no se ve dónde termina la línea, pero termina acá, la arteria oftálmica viene por acá. Y entre 60 y 80 milímetros de profundidad vemos una imagen positiva, que viene hacia el transductor, cuando estamos mirando, como ya les dije, desde la órbita. En el sifón carotidio tiene esta forma, la carótida entra, viene hacia el ojo, tiene la rodilla sifón y va hacia atrás. Estas son 3 porciones que vamos a ver. Esta, la estamos viendo acá, el flujo se acerca al traductor, la vamos a ver como positiva, esta la vamos a ver como bidireccional y cuando se aleja la vamos a ver como negativa. Acá está. Y esta que es más picuda porque es una arteria de mayor pulsatilidad porque es extracraneana, es la oftálmica, que está a menor profundidad. Y por último, la ventana occipital o transforaminal se busca por debajo de la protuberancia occipital externa y se dirige hacia el nasion.
En general, el paciente tiene que, si se puede, doblar un poquito la cabeza, o sea, flexionar el cuello hacia adelante, y se insona dirigido hacia el nasio, que es la raíz de la nariz, si recuerdan, ¿verdad? Arriba, entre 80 y 100 milímetros, buscando la arteria basilar. La posición del paciente puede ser en decúbito, con la cabeza elevada a 30 grados, y a veces le ponemos, si se puede, no está contraindicado, una almohada que nos deje un espacio para la mano atrás de la cabeza, o lo lateralizamos. Las arterias vertebrales están en la misma ventana occipital, ¿verdad? Pero miramos un poco hacia afuera. El flujo se aleja del transductor en las arterias vertebrales porque yo estoy mirando a través del agujero occipital y el flujo sube hacia el cerebro, ¿verdad? Entonces, sonograma se verá negativo. Tenemos que saber que muchas arterias, que muchos equipos le dan vuelta para ver el transductor, entonces hay que mirar según el equipo que yo tenga. A veces las imágenes negativas se ven positivas, pero hay una parte, un icono en el display que me dice esta imagen en realidad está dada vuelta. Las arterias vertebrales también pueden buscarse a través de la ventana retromastoidea, ¿tá? Y ahí en vez de ir hacia afuera, voy un poquito hacia adentro. Esto lo usa mucho la doctora Carino, que es una amiga intensivista y hace Doppler transcraneano de Buenos Aires, que muchos de ustedes la deben de conocer. Mejor dicho, de La Plata. En la ventana occipital, entonces, la arteria vertebral, como vemos acá, es negativa, se ve entre 60 y 90, que es variable, y acá está el transductor puesto y cómo está dirigido hacia los costados para ver las arterias hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? Y la arteria basilar se ve más profundamente y se ve entre 80 y 120 y también es un flujo que se aleja del traductor. Otra cosa importante que no hablamos es la ganancia y la potencia del equipo. Eso en general viene prefijado, pero si yo veo que, por ejemplo, a través de la ventana temporal no veo una imagen clara, puedo aumentar la potencia y eso me va a hacer, ser más fácil atravesar el hueso. Si por el contrario veo que tengo una imagen y no mejora con el aumento de potencia, puedo aumentar la ganancia, que es como subirle el volumen a la radio. Pero me va a subir el volumen de eso y me va a subir el ruido también. Entonces, tengo que jugar con esas dos cosas para poder ver una imagen buena. Bueno, terminamos más o menos un poquito pasaditos de tiempo, pero les agradezco mucho la atención